La hipotensión arterial. Esta es una presión arterial lo suficientemente baja como para producir síntomas como lo son mareos y desmayos. Cabe destacar que una presión arterial muy baja puede dañar lo que son los órganos, ocasionando lo que es un shock. La tensión arterial normal en adultos es de 120-80 milímetros de mercurio, pero como estamos hablando de hipotensión, esta tensión arterial se va a caracterizar por estar en 90-60 milímetros de mercurio. Ahora bien, varios medicamentos y trastornos pueden afectar lo que es el sistema corporal que controla la presión arterial. Y también cuando la presión arterial es demasiado baja, el cerebro se va a ver totalmente afectado cuando hablamos, en cuanto a su funcionamiento, lo que va a producir lo que son los desmayos. Normalmente el organismo es el que mantiene la presión de la sangre en las arterias en un margen estrecho. Entonces, ¿qué pasa? Si la tensión arterial es alta, entonces va a dañar lo que son los órganos y los vasos sanguíneos. Mientras que cuando la tensión arterial es demasiado baja, entonces lo que va a ocasionar es que no llega lo suficientemente, la sangre no llega correctamente o no la suficiente cantidad que cada órgano necesita. Entonces, ¿qué pasa? Las células no van a recibir la suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes, entonces los productos de desecho no van a ser eliminados de correcta manera. Por lo tanto, las células que van a estar afectadas y los órganos en los que se encuentran dichas células van a comenzar a funcionar de mala manera. Una tensión arterial muy baja puede poner incluso el riesgo de la vida de la persona, porque como les dije en un principio, pueden ocasionar lo que es el shock, que es cuando los órganos sufren un daño debido a la ausencia del flujo sanguíneo. Debemos tener en cuenta también que en la hipotensión existen tipos. Tenemos en primer lugar lo que es la hipotensión grave, que esta es cuando hay pérdida súbita de sangre, es decir, el shock, hay una infección grave, hay un ataque al corazón o una reacción alérgica intensa. También tenemos lo que es la hipotensión ortostática, que esta es producida porque hay un cambio súbito en la posición del cuerpo. Cuando este pasa de estar acostado a estar parado, esta va a producirse. También tenemos la hipotensión ortostática postprandial, que ocurre después de comer. Este tipo afecta más que todo a los adultos mayores con presión arterial alta o que presentan la enfermedad de Parkinson. También tenemos la hipotensión mediada neuralmente, que esta afecta con más frecuencia a los adultos jóvenes y a los niños. Puede ocurrir cuando una persona ha estado de pie por mucho tiempo. ¿Cuáles son las causas de la hipotensión? Por lo general, la hipotensión arterial es consecuencia de una o más de una circunstancia, como lo son la dilatación de las arteriolas, cardiopatías e incluso porque haya demasiado poco volumen de sangre. Por ejemplo, la dilatación de las arteriolas va a estar causada por toxinas que son producidas por bacterias durante ciertas infecciones bacterianas graves, lo que va a ocasionar lo que es un shock séptico. También por fármacos, lesiones de la médula espinal, por reacciones alérgicas, por trastornos endocrinos como por ejemplo la enfermedad de Addison. Y también tenemos lo que son los trastornos del corazón, que alteran lo que es como tal la capacidad de bombeo del corazón, de reducir lo que es el gasto cardíaco, como por ejemplo está un infarto agudo del miocardio, una enfermedad valvular cardíaca, la taquicardia, la bradicardia, también lo que es un ritmo cardíaco anómalo, que es la arritmia, y un nivel insuficiente de sangre en el organismo también puede estar dado por lo que es la deshidratación
una hemorragia e incluso un trastorno renal. Debemos saber que la hipotensión arterial también aparece cuando los nervios que conducen señales entre el cerebro y lo que es el corazón y los vasos sanguíneos se ven afectados por trastornos neurológicos, lo que son las denominadas las neuropatías autónomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipotensión arterial? Bueno, es importante destacar, como ya lo he venido diciendo, que el primer órgano afectado en cuanto a su funcionamiento suele ser el cerebro. Entonces lo que vamos a ver es visión borrosa, confusión, vértigo, mareos, náuseas, vómitos, desmayos, somnolencias y debilidad. Las complicaciones pueden ser que a causa de las caídas, cuando hay una presión arterial baja en adultos mayores, pueden llevar a lo que es una cadera rota o incluso una fractura de la columna vertebral. También las caídas repentinas y graves de lo que es la presión arterial van a privar al cuerpo del oxígeno. Entonces esto va a provocar que haya daño al corazón, al cerebro e incluso a otros órganos. Este tipo de hipotensión puede ser potencialmente mortal si esta no se trata de inmediato. ¿Cómo la podemos prevenir? Tomando mucho líquido, incorporándose lentamente después de estar sentado o acostado, no beber alcohol, también evitar permanecer de pie por mucho tiempo y otra prevención es usar medidas de compresión de manera que la sangre no se acumule en las piernas. ¿Cómo diagnosticamos una hipotensión arterial? Bueno, vamos a tener primeramente un control de esta, es decir, la medición de la presión arterial. También realizando pruebas para determinar la causa. Incluso se pueden realizar otras pruebas para determinar lo que es la causa de la presión arterial baja, como por ejemplo un análisis de sangre, una electrocardiografía, una ecocardiografía, pruebas endocrinas, pruebas de las mesas vasculares. ¿Cómo tratamos esto? Podemos tratar primeramente lo que es la causa. También incorporando líquidos por vía intravenosa. También se debe tratar lo que es el trastorno que está causando esta hipotensión. Y como ya les había comentado, usar lo que es las medias de compresión elástica. Ahora bien, voy a hablarles sobre lo que es las arritmias. Los problemas del ritmo cardíaco ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan adecuadamente, lo que hace que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o incluso de manera irregular. Tipos de arritmias. Se clasifican las arritmias no solo por su origen, es decir, de aurículas o ventrículos, sino también por la velocidad de la frecuencia cardíaca que causa, donde vemos lo que es la taquicardia y la bradicardia. Pero en primer lugar les voy a hablar lo que es la taquicardia. Esta se define como la frecuencia cardíaca más rápida de lo normal cuando estamos en reposo, normalmente superior a las 100 pulsaciones por minuto. Esta puede ser muy peligrosa dependiendo de la causa y del nivel de esfuerzo que necesite el corazón para trabajar. Es posible que algunas personas con taquicardia no presenten síntomas o complicaciones. Sin embargo, esta enfermedad como tal incrementa de forma significativa el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular, un paro cardíaco repentino e incluso la muerte. Los tipos de taquicardia. Bueno, tenemos la taquicardia auricular, donde vamos a encontrar lo que es la fibrilación auricular, que se caracteriza por una actividad auricular desorganizada y muy rápida. Esta se caracteriza de 350 a 600 latidos por minuto. Tenemos también lo que es el aleteo auricular, que son impulsos eléctricos más organizados y rítmicos. Sus complicaciones graves pueden ser un evento cerebrovascular. Tenemos la taquicardia supraventricular, que incluye muchas formas de arritmia que se originan por encima de los ventrículos, en los aurículas o el nodo sino auriculoventricular. También tenemos lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se caracteriza por la presencia de una vía eléctrica adicional entre las aurículas y los ventrículos. Ahora bien, tenemos lo que es la taquicardia ventricular.
Aquí tenemos lo que es la taquicardia ventricular, que es una frecuencia cardíaca rápida y regular que se origina por señales eléctricas anormales en los ventrículos. Tenemos lo que es la fibrilación ventricular, que ocurre cuando los impulsos eléctricos rápidos y erráticos hacen que los ventrículos se agiten con pulsaciones ineficaces en lugar de bombear la sangre necesaria al cuerpo. También tenemos el síndrome de QT largo, que es un trastorno cardíaco que conlleva un mayor riesgo de tener latidos rápidos y erráticos. ¿Cuáles son las causas? Generalmente la taquicardia se causa por las alteraciones en los impulsos eléctricos y normales que controlan lo que es el bombeo del corazón. Las situaciones o enfermedades que aparecen a continuación son las posibles causas, ya sea por reacción a ciertos medicamentos, anormalidades congénitas del corazón, por consumo excesivo de alcohol, por consumo también de cocaínas y otras drogas, también por desequilibrio de los electrolitos. Otras causas podrían ser la hipertensión, hipertiroidismo, consumo de tabaco y algunas enfermedades pulmonares. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Entre los distintos signos y síntomas de la taquicardia podemos decir que hay dolor de pecho, confusión, mareos, vértigo, hipotensión, aturdimiento, palpitaciones, dificultad al respirar, debilidad repentina e incluso desmayos. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Normalmente como tal, el médico puede diagnosticar taquicardia por medio de la anamnesis de los síntomas, con la realización también de un análisis físico o algunas pruebas, entre las que están un electrocardiograma, un ecocardiograma, análisis de sangre, el monitor de Holter, registro de eventos, estudios electrofisiológicos, pruebas de la mesa inclinada e incluso radiografía del tórax. Otro tipo de arritmia es la bradicardia, que es un descenso de la frecuencia cardíaca normal. Sabemos que cuando hablamos de bradicardia, el corazón late menos de 60 veces por minuto. La bradicardia puede ser un problema grave si el corazón no bombea suficientemente sangre rica en oxígeno. Cabe destacar que en algunas personas la bradicardia no va a causar ni síntomas e incluso ni siquiera complicaciones. ¿Cuáles son los tipos de bradicardia? Tenemos el síndrome del seno enfermo, que se caracteriza porque el nódulo sinusal, que es el responsable de fijar el ritmo cardíaco, no está enviando impulsos adecuadamente. Entonces la frecuencia cardíaca puede alternar entre demasiado lenta e incluso demasiado rápida. También tenemos lo que es el bloqueo de la conducción. Aquí va a haber lo que es un bloqueo en las vías eléctricas del corazón, que puede ocurrir en el nodo auriculoventricular o cerca de que se encuentra en la vía entre las aurículas y los ventrículos. ¿Qué pasa? Que un bloqueo también puede ocurrir a lo largo de otras vías hacia cada ventrículo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Va a haber lo que es el desvanecimiento o desmayo, es decir, el síncope, mareo o aturdimiento, fatiga, dificultad para respirar, dolores en el pecho, confusión o problemas de memoria, cansancio rápido durante la actividad física, entre otros. ¿Cuáles son las causas? Las causas de la bradicardia puede ser daño del tejido cardíaco relacionado con lo que es el envejecimiento, daño del tejido cardíaco ya sea por una enfermedad del corazón o un ataque cardíaco, también un trastorno cardíaco presente al momento del nacimiento, es decir, un defecto cardíaco congénito, también una infección del tejido cardíaco como lo son las miocarditis, una complicación después de una cirugía cardíaca, hipotiroidismo, desequilibrio de sustancias químicas en la sangre, apnea obstructiva del sueño, enfermedad inflamatoria, ya sea como fiebre reumática o lupus
eritematoso sistémico. También medicamentos como por ejemplo medicamentos para trastornos del ritmo cardíaco, la presión arterial y psicosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pueden ser si el paciente sufre o la persona sufre de diferentes tipos de cardiopatías por medicamentos, si la persona tiene 65 años o más, o si tiene una operación reciente del corazón. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Para diagnosticar la afección, el médico como tal va a analizar los síntomas, como su historia clínica, como también la historia de la familia o los antecedentes familiares, e incluso también va a realizar lo que es una exploración física. También el médico solicitará pruebas para medir su frecuencia cardíaca y establecer una relación entre lo que es la frecuencia cardíaca lenta y sus síntomas, y para identificar lo que son las afecciones que puede estar provocando esta bradicardia. Otras pruebas que se pueden realizar son pruebas de ejercicio, electrocardiograma, el monitor de Holter, el registrador de eventos, la prueba de la mesa inclinada y análisis de laboratorio e incluso otras pruebas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las arritmias? Bueno, puede haber lo que es un aleteo en el pecho, una bradicardia, una taquicardia, dolor en el pecho, falta de aliento. Incluso otros síntomas pueden ser ansiedad, fatiga, mareos, sudoración e incluso un síncope. ¿Cuáles son las causas de las arritmias? Puede ser por un ataque cardíaco, un proceso de cicatrización del tejido cardíaco o una causa de un ataque cardíaco previo. También cambios en las estructuras del corazón por miocardiopatías. Puede ser por hipertensión, hipertiroidismo, hipotiroidismo, por diabetes, también puede ser causada por una apnea del sueño, incluso por infección por coronavirus. Otros factores que pueden causar una arritmia son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol o drogas, estrés o ansiedad, ciertos medicamentos y suplementos y genética. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones pueden ser un evento cerebrovascular, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo diagnosticamos? Para diagnosticar una arritmia cardíaca, el médico va a revisar lo que son los síntomas en la historia médico e incluso va a realizar un examen físico. El médico puede preguntarle acerca de las afecciones que pueden desencadenar tu arritmia, como enfermedad cardíaca o un problema con la glándula tiroides, o hacer pruebas para detectarlas. También el médico puede realizar lo que son pruebas de monitoreo cardíaco específicas para las arritmias. Estas pueden ser un electrocardiograma, el monitor de Holter, grabador de episodios, ecocardiograma y grabador de bucle implantar. También, si tu médico no encuentra una arritmia durante esos exámenes, puede tratar de desencadenar tu arritmia con otros exámenes, los cuales pueden incluir una prueba de esfuerzo y también una prueba de mesa basculante e incluso unas pruebas electrofisiológicas y cartografía.